Oiga, póngale cuidado a esto, mire. Llevamos 2 años explicándoles a los opositores de redes sociales las causas y las consecuencias que dejó el expresidente Iván Duque y el déficit fiscal que le dejó a la nación, hasta más no poder, en diferentes espacios públicos, en diferentes plataformas, en TikTok, en Facebook, en YouTube, explicándole las causas y las cuestiones que dejó Duque. Pero a pesar de todos estos 2 años explicando el mismo tema y el déficit fiscal que dejó Duque y el déficit fiscal que dejó en el Fondo de Estabilización de Combustible, aún todavía siguen persistiendo y chillando por la gasolina, el cual está cara. Y obviamente, pues sí, la gasolina está un poco cara, pero de aquello subsidio no hablan hoy en día estos opositores que tienen camionetas de alta gama ni nada por el estilo. Pero más allá de todo esto, dejemos que se los explique el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros. Miremos a ver. Dicen el FMI que tenemos 50 billones de pesos de descuadre, no de deuda, que es mucha más grande, sino de descuadre entre nuestros ingresos y el gasto para pagar esa deuda. 50 billones. Y ahí metieron lo que hemos pagado para subsidiar la gasolina de los ricos de Colombia, pagándole a Ecopetrol deuda que dejó Duque. ¿Cuánto es? ¿No son 40 billones lo que hemos pagado? Y entonces eso no se les debería sumar a la que hoy todavía no hemos pagado para llegar a equilibrio fiscal, 50 billones. Y eso no nos debería llevar mentalmente en unas matemáticas relativamente fáciles a que Duque dejó un déficit fiscal de 90 billones y nosotros lo llevamos a 50. Pero que haber pagado ese subsidio a los ricos de Colombia, poseedores de 4 puertas y otras, significa que se sacrificó al pueblo colombiano en sus gastos más esenciales y en sus derechos fundamentales. Pensaron en las 4 puertas y no en cumplir el proceso de paz. Y como las 4 puertas andan en gasolina y van en grandes autopistas a ver si se parece Colombia a Florida, entonces toda la inversión pública la comprometieron para hacer dobles calzadas y 4G que ninguna pasa por una zona PEDET. Entonces, ¿no traicionaron el acuerdo de paz del año 2016? Está traicionado, porque no es cierto que se esté incluyendo el territorio que ha sido excluido y que ha sido cuna de la violencia por generaciones en el desarrollo nacional. Al desarrollo nacional solo incluyeron las propiedades de los que viven en el sur de Medellín. Bueno, ya escucharon ustedes, pues sí, señores, una deuda de 90 billones de pesos, el cual hoy en día lo hemos hablado en muchas plataformas digitales con algunos opositores de redes sociales, el cual no ha logrado entender que es un país extremadamente endeudado, pero más allá de todo esto no se habla, el cual el gobierno nacional de esa deuda de 90 billones de pesos ya la ha llevado a un total de 50 billones de pesos, o sea, ha pagado 40 billones de pesos de esta deuda fiscal que nos dejó el señor expresidente Iván Duque. Bueno, como aquí en Colombia no es ajeno a ello que los opositores de redes sociales aplaudan el saqueo y la corrupción al país, pues estas son las consecuencias. También se habla mucho de que aquí en Colombia se estaba subsidiando el combustible a las grandes empresas. Pues sí, señores, ese fue un causante y un detonante de que llevó al déficit fiscal a nuestro país. Y hoy en día beneficiaron a las grandes multinacionales, como lo dice el gobierno nacional, y es un hecho ya investigado y confirmado de que aquí en Colombia se les estaba subsidiando el combustible a los dueños de las 4 puertas, a los dueños de los Ferraris, a los dueños de las
mulas de transporte, bueno, en fin, a toda esta gente se le estaba subsidiando el combustible, mientras que al colombiano promedio de a pie, en cuanto al combustible de gasolina para adquirir la moto, también se le estaba subsidiando porque no costaba 9.000 y monedas un galón de gasolina, porque el Estado le toca subsanar ese restante del combustible que nosotros consumíamos. Hoy en día, pues lastimosamente, pues como lo dice el gobierno nacional, y es claro, es que aquí sacrificaron al pueblo colombiano, o sea, es decir, sacrificaron a los colombianos de a pie, hoy en día el cual tienen una motocicleta, hoy en día el cual tienen un carro de gasolina, pues lo sacrificaron porque se dejó ese déficit fiscal y pues el gobierno nacional se dedicó a pagarle este déficit fiscal a Ecopetrol. Entonces, allí miramos pues que lastimosamente el presidente Gustavo Petro tiene toda la razón, el cual no debería ser así y sacrificar al pueblo, sacarle billete al pueblo colombiano, porque esa deuda la estamos pagando los colombianos de a pie. Estamos pagando ese déficit fiscal, el cual el señor Iván Duque ya subsidió a diferentes sectores empresariales, a gente de estrato 6, de estrato 10, que tiene su camioneta. Bueno, si la tiene su camioneta, si tiene para comprarla, ahora nos falta aquel que me diga, y este mamerto es que está hablando, es que jodió al rico. No es jodió al rico, sino que si yo tengo para comprarme una motocicleta de 20 millones de pesos, pues tengo para comprar mi combustible a todo costo. Es lógico, ¿no? Entonces, si yo tengo una 4x4, yo tengo que tener para subsanar mi combustible y mi rodaje de mi rodante, como lo es la camioneta. Pero no, aquí en Colombia, los gobiernos anteriores que pasaron, pues se dedicaron a subsidiar a estos personajes y así fue como perjudicaron al colombiano de a pie, el cual hoy esa deuda está saliendo de nosotros los colombianos de a pie, de usted opositor y de mi persona también, pues que le llevo este tipo de contenido. Y no es ajeno de ello. Creo que un ejemplo de ellos es que en el paro del supuesto camionero, que eran unas empresas transportadoras que estaban promoviendo un paro de camioneros, el cual el presidente tuvo la oportunidad de solucionarlo rápidamente y darse cuenta de que a estas empresas se les estaba subsidiando el combustible y no realmente a los camioneros, que eran camioneros de verdad en particular, que tienen 1 o 2 camiones, pues 3 camiones, 4 camiones, como lo había mencionado el ministro de Hacienda en su decreto, que era para empresas que consumían más de 20.000 galones, se les iba a alzar el combustible. Entonces es un ejemplo de ello, el cual en acuerdos con el gobierno nacional lograron subsanar que a estos camioneros no se les subiera el combustible, porque son camioneros de que no son empresas grandes que consumen 20.000 galones. Y así sucesivamente, aquí podemos quedarnos contándoles diferentes cosas que una vez se mete a investigar, pero no falta el que me diga, este mamerto no sabe nada, usted primero investigue. Por ahí uno mira comentarios, usted primero investigue, usted no sabe dónde está parado, usted no sabe nada, y es que ¿de qué está hablando? Pues esa es una gran realidad, pese a que todavía a personas que tienen camionetas de diésel, de ACPM, pues todavía el gobierno nacional le sigue subsidiando el combustible a estos dueños de estas camionetas diésel como Dima, 4x4, bueno, ya saben ustedes, entre camionetas de alta gama, porque pues lastimosamente al diésel no se le ha todavía implementado, creo que se implementó unos pocos pesos, pero no es el equivalente al galón de gasolina lo que cuesta hoy en día. Entonces, pues todavía esta gente sigue cobrando su subsidio ahí en el diésel. Y pues nosotros los colombianos que utilizamos un rodante de 2 ruedas, pues seguimos pagando la gasolina, el cual, como lo dice el presidente Gustavo Petro, nos sacrificaron a nosotros para pagarles el subsidio a los más ricos, cosa de que no debería de ser así y que se indignan cuando nosotros le tocamos estos temas, pero así es la realidad en este país. Le sacan al colombiano de a pie, al colombiano vulnerable, para subsidiar al que tiene cómo vivir, al que tiene las comodidades, cosa de que no debería pasar. Y uno de ellos, un ejemplo es que en México no existe este tal fondo de estabilización de combustible y por ende los mexicanos pagan su gasolina a tal precio como es normalmente. Pero aquí en Colombia, pues como dicen que a nosotros todos nos gusta subsidiado, mientras que el de la 4x4 sí todavía recibe el subsidio, recibe también los subsidios de vivienda,
Pero entonces yo con usted no voy a discutir esto. Allá usted si lo quiere tomar o lo quiere dejar, pero esa es la plena realidad del país. Así que nos vemos en otro video. Espero dejen sus comentarios en la caja de comentarios y párenle bola a esto. Párenle bola a esto.